Señoras y señores, sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo video aquí en Opinión Libre. El día de hoy me complace traerles información valiosa, una exclusiva investigación sobre quién es Ursula von der Leyen. Así es, esta alemana, presidenta de la Comisión Europea, que está muy adentro de la agenda que maneja el Foro Económico Mundial de Davos, dirigido por su mentor, Klaus Schwab, y que ha instaurado también diversas políticas muy controversiales. Ursula von der Leyen también es una contribuyente a la agenda de Davos, en propias palabras de Klaus Schwab. De esto y mucho más estaremos hablando en este video. Los invito cordialmente a que se suscriban, activen la campanita de notificaciones, dejen su like para que este contenido le llegue a muchas más personas y para que esta gran familia siga creciendo. Sin más, comencemos. Ursula von der Leyen es la actual presidenta de la Comisión Europea, mandato que ostentará desde el 2019 hasta octubre del 2024. Desempeñó el cargo de ministra de Defensa de Alemania del 2003 al 2019. También fue miembro de la Demócrata Cristiana CDU. Fue la primera mujer en la historia de Alemania en ocupar el cargo de ministra de Defensa y la primera en ser presidenta de la Comisión Europea. Previamente fue ministra de Trabajo y Asuntos Sociales del 2009 y hasta el año 2013, y ministra de Familia, Tercera Edad, Mujeres y Juventud del 2005 al 2009. Además de su lengua materna, el alemán, habla el francés e inglés con fluidez, ya que pasó su infancia en Bruselas y vivió varios años en Norteamérica, en los Estados Unidos. Su padre, Ernst Albrecht, trabajó entre 1954 y 1970 para instituciones europeas. Entre 1976 y 1990 fue ministro presidente del Estado Federal Alemán, Baja Sajonia. Y es que, del 2001 al 2004, von der Leyen se involucró en la política local en la región de Hannover y fue ministra de Asuntos Sociales, Mujeres, Familia y Salud en el gobierno estatal de Baja Sajonia entre el 2003 y el 2005. En ese mismo año 2005, Úrsula se unió al Gabinete Federal, donde permaneció en distintas carteras hasta el 2019. También fue considerada como principal contendiente para suceder a Angela Merkel como canciller y como la favorita para convertirse en secretaria general de la OTAN. El 2 de julio, señores, del 2019, von der Leyen fue propuesta por el Consejo Europeo como candidata a cargo de presidenta de la Comisión Europea. El 16 de julio fue elegida por el Parlamento Europeo para ocupar ese cargo e inició su mandato en diciembre del 2019. Vamos a ahondar un poco más en sus primeros años y la formación. Y es que es descendiente del barón Ludwig Knopf, un fabricante de telas de la ciudad de Bremen y uno de los empresarios más exitosos del siglo XIX. Es hija de Adele Albrecht y Ernest Albrecht. Nació con el nombre de Ursula Gertrude Albrecht en el municipio belga de Ixelles, Bruselas, el 8 de octubre de 1958. También su padre fue un prominente político de la conservadora Unión Demócrata Cristiana Alemana, CDU, que llegó a ejercer de director general de competencia en la Comisión Europea hasta el año de 1970 y de ministro presidente del Estado Federal de Baja Sajonia de 1976 a 1990. Ursula von der Leyen tiene 5 hermanos varones, 2 de los cuales, Hans-Holger Albrecht y Donut Albrecht, son conocidos empresarios.
Úrsula nació y pasó sus primeros años en Bruselas, donde estudió en la Escuela Europea, en la institución en la que se inscriben muchos hijos de funcionarios comunitarios de Bruselas, y fue educada bilingüe en alemán y francés, aprendiendo el francés desde el primer grado. Todo un hito esta señora. Posteriormente, su familia radicó en Lachte, en Hannover, cuando su padre fue designado director ejecutivo de la compañía de productos alimenticios Bachlen. En 1976, señores, inició sus estudios universitarios, matriculándose en arqueología en Gotinga. En 1977 cambió la carrera y hasta 1980 estudió economía en Gotinga y Münster, interrumpido por estudios en la Escuela de Economía y Ciencia Política de Londres en 1978. Tras el asesinato de su padre, el patronal Hans Martin Schleyer, en 1977, por parte del grupo terrorista Fracción del Ejército Rojo. Su padre la envió a Londres para protegerla de un posible atentado. Allí estudió bajo un nombre falso, Rose Latson, y estuvo en protección de Scotland Yard. En 1980, señores, cambió de carrera otra vez y empezó los estudios de medicina en la Medicine Hochschule Hannover, escuela de medicina del país alemán, donde se graduó en 1987. Se especializó en ginecología, señores, así como lo oyen, y en 1986 contrajo matrimonio con el médico Helko von der Leyen, con el que ha tenido 7 hijos. Entre 1988 y 1992, Úrsula trabajó como médica asistente en la clínica para mujeres de la Medicine Hochschule Hannover. Después de finalizar sus estudios de posgrado, se graduó como doctora en medicina en el año 1991. Toda una personalidad, Úrsula von der Leyen, y hasta ahorita todo pinta muy bien, pero más adelante conocerán la verdadera cara de esta señora que se graduó en medicina. Y es que de 1992 a 1996, después del nacimiento de sus 2 hijas mellizas, Úrsula von der Leyen residió en Stanford, donde su marido trabajaba en la Universidad de Stanford, y ella se dedicó al cuidado de sus hijos. Regresó a Alemania en el 96 y entre el 98 y el 2002 fue miembro del Departamento de Epidemiología, Medicina Social e Investigación del Sistema de Salud en la Medicine Hochschule Hannover. Así es. Y es que, señoras y señores, Úrsula von der Leyen se afilió a la Unión Demócrata Cristiana, la CDU, en 1990, iniciando su actividad política en el año 1999. En 2001 entró en la política local de la región de Hannover. Fue elegida miembro del Parlamento de Baja Sajonia en 2003 y de 2003 a 2005 fue ministra de Familia en el gobierno del Baja Sajonia en el gabinete precedido por Christian Wulff. Pero esto no termina ahí, ya que a pesar de que muy temprano o muy tarde empezó su carrera en la política, esto no fue inconveniente para que fuera una completa adquisición del Foro Económico Mundial para su agenda. Así lo dijo el señorón Klaus Schwab, el fundador del Foro Económico de Davos. Y ustedes pueden ingresar a la página oficial del Foro Económico Mundial y buscar ahí el nombre de Úrsula von der Leyen. Y es que hay algo más a fondo, el controversial mensaje de Úrsula y su transcripción completa. La presidenta de la Comisión Europea, von der Leyen, pronunció hace un año, en 2021, un discurso especial en la Semana de la Agenda de Davos, así como lo oyen. Habló sobre temas que van desde el cambio climático hasta las grandes tecnologías y el impacto del bicho 19. Así lo dijo:
Muchas gracias, querido Klaus. Gracias, señorías, por invitarme de nuevo. Y de hecho, vale la pena mirar hacia atrás. Cuando estuve con ustedes en Davos hace un año, la visita de Donald Trump estuvo en el centro de atención y estábamos preocupados por la estabilidad de nuestras alianzas globales. Y la activista climática Greta Thunberg también estaba en la cima de una lista de invitados llena de estrellas. Y de hecho, mi intervención se centró en el Pacto Verde Europeo y por supuesto en la digitalización. Todo va encaminado a la digitalización. Pero en este momento, otras noticias nos llegaban muy silenciosamente desde China y apenas eran notadas por la mayoría de nosotros. Pocos sospechaban en su momento que este sería el inicio de una que un año después aún nos mantendría en sus garras. Sí, y es que, sin embargo, hubo señales en Davos en enero pasado. Richard Hatchett, por ejemplo, el ex asesor de la Casa Blanca, era una voz solitaria cuando dijo: esto no es un problema chino, este es un problema para todo el mundo, y se le iba a dar la razón. Señoras y señores, estas han sido algunas de las más controversiales declaraciones de Úrsula en el foro de Davos. Y es que, según ella, no hay mejor lugar que el Foro Económico Mundial para conocer las principales tendencias de nuestra sociedad, estar al día sobre lo que es mantenerse al día por la noche a los empresarios y filántropos, a los gerentes y a la comunidad de ONGs, para ver cómo los responsables de la formulación de políticas miran hacia el futuro, pero a veces solo tienen que escuchar con atención. Y es que este año el Foro Económico Mundial vuelve a hacer las preguntas correctas con su iniciativa. Klaus, el gran reinicio. Deberíamos aprender de esta crisis. Tenemos que cambiar la forma en que vivimos y hacemos negocios para poder mantener lo que valoramos y apreciamos. Si las temperaturas siguen subiendo y la naturaleza sigue desapareciendo, veremos más desastres naturales y enfermedades zoonóticas. Toda una visionaria, al igual que Klaus, que el tío Bill y que todos los que advierten al mundo de los peligros latentes. Hemos hablado mucho sobre los vínculos entre la pérdida de la biodiversidad y el bicho 19. Ahora debemos pasar a la acción para entender por qué quiero que me acompañes a una aldea remota en la Guinea solo por un minuto. Allí se cree que un niño que jugaba junto a un árbol hace algunos años fue la primer víctima de uno de los peores brotes de ébola. Qué tremendo, qué triste es ver cómo siguen queriendo explotar África subsahariana con sus inyecciones experimentales. Sí, un árbol hueco había sido infestado por murciélagos. Los animales habrían sido empujados hacia la aldea porque el 80% de los bosques naturales y enfermedades zoonóticas. Sí, esto es completamente terrible, terrible, terrible. Sí, y es que según ella, dice, no sabemos exactamente qué pasó allí, pero lo que sí sabemos es que el niño se enfermó gravemente y murió poco más tarde, al igual que su hermana y su madre embarazada, y sabemos cuán trágicas fueron las repercusiones en África y el mundo. Ah, caray, ¿no? Un brote de ébola en África, cuando varios africanos que no querían ponerse en el lejano 2016 la inyección del tío Bill cruzaron el Mediterráneo hasta Europa, y en Europa nunca se reportó ni un solo caso. ¿Sí? Y es que a los que prefieren el caso de negocio, aquí está. Dice ella que más de la mitad del PIB mundial depende de la biodiversidad y los ecosistemas de alto funcionamiento, y desde la comida hasta el turismo, solo lo que sea. Y el último informe de riesgos globales del Foro Económico Mundial
Los 5 principales riesgos globales están relacionados con el medio ambiente. Cuidado, porque el Foro de Davos ya nos advirtió en su informe de riesgos globales, de los cuales la mayoría, como dice von der Leyen, son naturales. ¿Sí? Casi 3/4 partes de la superficie de la Tierra han sido alteradas y veremos los cambios en nuestra vida cotidiana. Menos vida silvestre y vida silvestre, aumento de las temperaturas y clima extremo. Así, estos desarrollados son diferentes caras de la misma moneda. ¿Sí? Todo esto es lo que dice von der Leyen en la semana de Davos, donde se reúne con el tío Klaus Schwab. Y dice también: queridos amigos, esta es una de las prioridades del Pacto Verde Europeo que presenté en Davos el año pasado. El Pacto Verde Europeo que presentó von der Leyen en Davos. Un año después, esto ha perdido nada de su urgencia. Europa se ha puesto en convertirse en el primer continente en alcanzar la neutralidad climática para el 2050. Supuestamente ella, en sus propias palabras, Europa ya se propuso alcanzar la neutralidad climática para el 2050. Claro, eso sí llegamos al 2050. Y hemos visto el impulso que esto ha generado de Corea del Sur a Japón, de Sudáfrica a China. Las potencias económicas de todo el mundo ahora comparten nuestra ambición. Y debo decir que estoy encantada de que Estados Unidos se haya vuelto a unir al Acuerdo de París. Es uno de los primeros actos del presidente Biden en el cargo. ¡Qué terrible! Y es que también hemos intensificado, dice Úrsula, nuestra propia ambición y acción. Es de esperar que la primera ley europea del clima entre pronto en vigor. Cuidado, Cuidado con este último texto que les acabo de mencionar, en propias palabras de Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea. Es de esperar que la primera ley europea del clima entre pronto en vigor. Empezarán con lo que desde años nos venían advirtiendo grandes maestros de la comunicación, de la historia, como Nicolás Moraz, Jorge Guerra, el español, entre otros. Vamos a empezar a ver a partir de hoy y en un futuro los impuestos verdes. Impuestos al CO2 y entre otras leyes que según ella ya muy pronto entrarán en vigor. Las leyes verdes para combatir el ecologismo catastrofista. ¿Sí? Dice ella, y cito otra vez sus palabras: hemos acordado un objetivo de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero al menos el 55% para el 2030. Ya les dije, señores, que todo está encaminado hacia un solo destino, hacia un solo lugar, hacia un solo año. Todo es con dirección al 2030. Presentaremos legislaciones que nos ayuden a pasar de las energías renovables al comercio de derechos de emisión, del hidrógeno limpio a la economía circular. Y hemos dedicado el 37% de Next Generation EU, es decir, nuestro plan de recuperación de 750.000 millones de euros. El 37% sería dedicado al Pacto Verde Europeo. Así como la escuchan, Ursula von der Leyen está alentando para un futuro verde en Europa. Más impuestos, menos petróleo, menos gas. Y ahora vemos por qué hay una relación de esto con lo que sucede con la crisis entre Rusia y Ucrania. Y dijo también otro texto importantísimo: señorías, hace un año en Davos también hablamos intensamente sobre la digitalización. La pandemia
ha acelerado enormemente el proceso. La Unión Europea dedicará el 20% de la Next Generation EU a proyectos digitales, fomentar ecosistemas innovadores, por ejemplo, donde las universidades, las empresas, los innovadores puedan acceder a los datos y cooperar, para impulsar la vibrante escena de las nuevas empresas que tenemos en ciudades como Sofía y Lisboa, para convertirnos en un centro global para la inteligencia artificial, para que la década de 2020 pueda ser finalmente la década digital en Europa. Esto no quiere decir que va a haber, como muchos de ustedes han de imaginar, ¿no? Bueno, la era digital, computadoras más avanzadas, teléfonos más avanzados, pantallas más avanzadas, smart TVs más avanzados, toda la tecnología va a expandirse a un nivel inimaginable, pero no es así. Va a haber un creciente poder del Internet, de todo lo que hoy nosotros manejamos, para que en un futuro, en una sociedad transhumana, nos juntemos con las máquinas y muy posiblemente las máquinas ahora sean las que nos controlen a nosotros, gracias a la inteligencia artificial. Lo dijo von der Leyen, están preparando el terreno para que finalmente la década del 2020 sea la década digital en Europa, donde tú entregues tus datos biométricos al gobierno y así puedas tener tus chips subcutáneos con toda tu información, desde carnets, cartillas de pinchazones, tus datos, todo, para que entonces sí estemos ante la mayor pérdida de libertades y privacidad de la historia de la humanidad. Todo gracias a una agenda en común, la agenda que promueve Davos y la agenda que promueven las Naciones Unidas. Ya lo dijo von der Leyen, prepárense porque esta va a ser la era digital en Europa, porque también va a ser la era verde y todo lo que conocíamos va a desaparecer. Señoras y señores, bienvenidos al juego, bienvenidos al juego final, porque ya entramos en él desde hace 2 años. De nosotros depende salirnos o quedarnos. Por mientras, los que quieran ser felices, vayan al 2030, pero eso sí, no tendrán absolutamente nada. Esto fue Opinión Libre, soy Emiliano Ortega y los dejo con un video último de Ursula von der Leyen, donde también, fiel promotora al aborto, dice que en el nombre del cambio climático, del ecologismo, no hay que tener hijos, pero ella tiene 7. Qué tristeza. Soy Emiliano Ortega y nos vemos en próximos videos. But my fellow Europeans, even beyond this, there is a need to go further. For example, I have always argued that unanimity voting in some key areas simply no longer makes sense if we want to be able to move faster. Or that Europe should play a greater role, for example, in health or defense, after the experience of the last 2 years. And we need to improve the way our democracy works on a permanent basis. I want to be clear that I will always be on the side of those who want to reform the European Union to make it work better. The point is, you have told us where you want this Europe to go, and it's now up to us to take the most direct way there, either by using the full limits of what we can do within the treaties, or, yes, by changing the treaties if need be.